Pareciera, Karina, que es parte de la estrategia del arte del engaño, ¿no? Que en su momento hablaba el doctor Benny Espinosa, ¿no? Me da la impresión a mí. Porque en efecto, esto se está dilatando y honestamente yo no encuentro mucha justificación y me sorprende que el juez haya aceptado este pedido. El Poder Judicial ha reprogramado la audiencia sobre el impedimento de salida del país contra Lilia Paredes para el 10 de octubre. Lilia Paredes, como ustedes saben, está encausada, investigada por que según la Fiscalía, según la hipótesis de la Fiscalía, es la coordinadora de la presunta red criminal que se ha instalado en Palacio de Gobierno. Ella es la coordinadora que, ayudó a destinar obras junto con el ministro Heiner Alvarado, exministro de Vivienda cuando estaba en Vivienda, después ustedes saben que pasó al MTC, para algunas regiones, ¿no? Algunos municipios, entre ellos la región Cajamarca, específicamente Chota, después el municipio de Anguía. Muy bien, nosotros estamos con Romy Chan, ella es abogada penalista. Bienvenida, doctora Chan, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Esta es la tercera reprogramación. El juez lo que dijo es que la primera reprogramación era por una recusación de Benji Espinosa a la sala. Luego la segunda era porque la Fiscalía tenía mucho trabajo o mucha carga procesal. Y esta tercera ampliación, reprogramación, se ha dado porque Benji Espinosa, estando allí, ¿no? En el Zoom, dijo que no podía ejercer la defensa, que la quería hacer presencialmente, porque estaba de viaje, ¿no? Presentó sus boletos de avión y estaba de viaje. Esto es la tercera vez que se reprograma, pero no todas las veces por culpa de la defensa de Lilia Paredes, ¿no? ¿Esto cómo se toma en términos legales? Bueno, en términos legales es algo que puede ocurrir. Finalmente siempre es decisión del juez aceptar o no la reprogramación, pero yo diría que es bastante conveniente porque debemos de tomar en cuenta que todo el tiempo que la audiencia demore es tiempo en el que finalmente la señora Paredes no tiene restricción y sí puede salir del país. No, eso es algo que no se debe perder de vista. Entonces, bueno, ahora su defensa ha indicado que no se encontraba en el Perú y que por esa razón solicitaba la reprogramación, ¿no? Y bueno, el juez ha decidido atender al pedido. Cierto es también que habían otros abogados de la señora Paredes presentes en la audiencia, solo que se indicó que ellos eran abogados interconsulta y que el abogado principal era el doctor Benji Espinosa y que en esa medida ella prefería, se entendía, que él fuera quien la representara, ¿no? Cuestionable, la verdad, a mi parecer, Karina, la decisión del juez con esta prórroga, pero bueno, finalmente ha sido su decisión. Muy bien, la primera dama, yo me preguntaba cuando veía esto, hay un abogado principal, por supuesto, pero tiene más abogados. Hemos visto nosotros que cuando el presidente de la República tiene varios abogados y son por lo menos 3 que hablan y 2, ¿no? Eduardo Pachas habla mucho y también está en las audiencias con Benji Espinosa. ¿Por qué los otros no pueden ejercer la defensa o por qué el abogado Benji Espinosa no podía ejercerlo desde el Zoom? ¿Estos son ánimos de dilatar o es parte de la misma estrategia? Porque bien usted ha dicho, cuanto más se dilata, ella no tiene esta restricción. Pareciera, Karina, que es parte de la estrategia del arte del engaño, ¿no? Que en su momento hablaba el doctor Benny Espinosa, ¿no? Me da la impresión a mí. Porque en efecto, esto se está dilatando y honestamente yo no encuentro mucha justificación y me sorprende que el juez haya aceptado este pedido. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque en otros casos, en los casos comunes y corrientes que se suelen dar en el Poder Judicial, cuando se presentan varios abogados, no necesariamente en todas las audiencias uno actúa como abogado principal y los otros como interconsulta. Muchas veces se intercambian los roles. Cierto es que un único abogado habla durante toda la audiencia, pero no siempre en todas las audiencias. De manera tal que podría ocurrir que en una fecha determinada, o por ejemplo,
para el tema del impedimento de salida del país, el doctor Benji sea el abogado principal, pero de repente para otra audiencia, por ejemplo, pues de debate, de presentación de cargos, sea otro de los abogados el principal. Entonces, esto de que es siempre el doctor Benji Espinosa el principal, la verdad que no tiene mucha justificación de cara a lo que suele ocurrir en los casos de los mortales comunes y corrientes, ¿no? Que no tienen ningún tipo de privilegio. Claro, Los esto más bien jueces en parece esos un casos lo que privilegio. suelen decir, Esto más así bien es, lo parece que un se suele decir en ese privilegio. caso es, ok, pero si usted tiene otro abogado, que el otro abogado proceda a hablar, y si no, el abogado de oficio. No, bueno, acá se le ha querido dar un exceso, yo creo, de protección al derecho de defensa y por eso se le ha concedido una reprogramación para el día 10. Claro, porque además hay que tomar en cuenta que ya se había movilizado todo. El mismo juez lo dijo y lo dejó en evidencia. Aquí te hemos hecho un Exitosa. espacio, aquí están aquí está el juez, aquí está todo el aparato judicial que se necesita para una audiencia, que lo necesitan otros. Hay otras audiencias que se están dejando de hacer por la audiencia de la primera dama. Además, están los abogados de los otros implicados. Hugo Espino y sus abogados estaban pidiendo que se haga ya de una vez. Estaban ya sus abogados ahí presentes. Es decir, todo el movimiento que se generó para decir no. Mientras que otras personas comunes y corrientes, los demás mortales, tienen que esperar no sé cuánto tiempo para poder lograr una audiencia. Así es, Karina. Además, sorprende mucho que en todo caso el abogado no haya indicado esto al Poder Judicial antes de la realización de la audiencia. O sea, él está de viaje en Europa desde hace varias horas atrás, no desde este momento. Con lo cual, él podría haber dicho desde que salió de viaje que no iba a estar presente en el día de la diligencia y advertir de eso al Poder Judicial. Probablemente no lo hizo y quiso esperar la diligencia, porque si lo hubiera hecho antes, lo más probable es que el juez le hubiera indicado que sea otro de los abogados que la señora Paredes tiene apersonados quien se pronuncie en la audiencia. Pero bueno, al decirlo en la audiencia, dejó un poco de margen al juez para poder evaluar con calma las argumentaciones y finalmente el juez terminó concediéndole esta reprogramación. Y ese es otro punto, ¿no? Porque esta audiencia se conocía desde incluso antes de que la primera dama se vaya a la ONU, ¿no? Que se vaya, no se tenía exacto el día, pero sí se sabía que se venía este día, que estaba próximo el día. Y un viaje a Europa no sale de un momento a otro, ¿no? Entonces, porque él dice que ha mostrado los boletos de avión, ahí debe decir cuándo lo compró y todo esto. Entonces, debía haber por lo menos tomado en cuenta que él no iba a estar en ciertas fechas para determinar qué abogado iba a defender a la primera dama. Como usted dice, no debió esperar el último momento. Además, si le quita espacio a otras personas con tanta carga procesal que hay. Así es, Karina, ¿no? Definitivamente una actuación, yo creo, de buena fe, ¿no? Una actuación en valores, un litigio en valores, hubiera implicado que él avisara de esto con anticipación. Más aún cuando, si mal no recuerdo, él ha indicado en algunos medios de comunicación que la señora Paredes sí iba a acudir a la audiencia, pero no indicó que él iba a estar de viaje y que no se iba a poder presentar y que iba a pedirle al juez la reprogramación, ¿no? Lo cual también es algo que sorprende y deja entrever una actuación, yo diría, no conforme a la transparencia, ¿no? Que es lo que justamente se exige a su patrocinado también, el presidente Castillo. Muy bien, y hablando del presidente Castillo y este nuevo escándalo que rodea su mandato, los ministros ayer hicieron una conferencia de prensa y dijeron que el pasajero Lai Vázquez Castillo en realidad no es Lai Vázquez Castillo, sino es Johnny, el hermano Vázquez Castillo, que alguien se equivocó, pues, se equivocó y en vez de poner Lai pusieron Johnny, y así nada más, y así son las cosas, se equivocaron y punto. Entonces, pero quien bajó del avión fue Johnny. Entonces, esto en un proceso es verosímil. Bueno, es muy singular, la verdad, Karina, porque no hablamos de un error, o sea, no está el error solo en el nombre, está el error también en el dígito del DNI, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que estamos hablando del avión presidencial, es decir, de un avión en el que se supone deberían haber, pues, estrictos controles de seguridad por la seguridad del presidente, ¿no? Entonces, no se entiende cómo es que existió este error, ¿no? Que no nos permite saber finalmente a ciencia cierta
quienes viajaron o no en el avión. Pero lo cierto, Karina, es que independientemente de que haya sido, por último, el sobrino prófugo o el sobrino no prófugo, ¿no? Lo cierto es que aquí se ha cambiado gato por liebre, porque ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el presidente está reconociendo con esto que él, de alguna manera, estaría realizando el delito de peculado de uso. Porque la pregunta que salta aquí, si bien no hablamos de un encubrimiento ya, porque no estamos claros, hay que investigar si fue o no el sobrino prófugo, lo que sí está claro es que se está usando el avión presidencial para trasladar a familiares cercanos del presidente, para trasladar a amigos del presidente, o sea, para trasladar a su entorno. Y ese no es el uso que se le puede dar a los recursos públicos. Los bienes públicos deben usarse para fines públicos y para actividades oficiales, no para trasladar amigos, familiares, compañeros, nada cercano, ni tener ningún favoritismo respecto de la gente de nuestro entorno o alrededor. Eso, Karina, es otro delito, es peculado de uso. Y es más grave que el encubrimiento personal, porque lleva hasta los 8 años de cárcel. O sea que aquí realmente el presidente Castillo finalmente con esto ha terminado reconociendo de alguna manera otro delito, ¿no? Muy bien, que va a llevar a una nueva investigación probablemente en su contra. Muy bien, pero los ministros han dicho que no hay peculado de uso, que el avión presidencial puede ser utilizado por el presidente y para que él lleve a algunos invitados. Y es más, el día de ayer, después de la conferencia de prensa, escuché yo en algunos noticieros que el ministro Salas había repartido unos folders. Si no me equivoco, fue el ministro Salas que había repartido unas imágenes de Alberto Fujimori con sus hijos, con Keiko y con Kenji, que habían dentro del avión presidencial. Entonces, que siempre se había hecho. Yo me preguntaba en ese momento que siempre se haya hecho, no quiere decir que esté bien, pero así lo justificaban. ¿Puede el presidente tener invitados y llevar a quien se le dé la gana, como dicen los ministros? No, Karina. No, Karina, esto es como, imagínate, utilizar las instalaciones o los jardines del Ministerio de Justicia, que son hermosos, para hacer la fiesta infantil de mi hijo, porque yo soy ministro. O sea, a ver, uno tiene que entender que cuando uno asume el cargo de la función pública, servidor público, funcionario público, significa al servicio de la administración pública, al servicio de las y los peruanos, no para lucrar a costa de las y los peruanos, no para beneficiarme a costa de los peruanos. Y eso es algo que lamentablemente las autoridades y muchos funcionarios públicos incorrectos no entienden. Entonces, no, uno no puede utilizar el avión presidencial para llevar a sus amigotes o para llegar a sus invitados que uno quiera. El avión presidencial no se puede utilizar para irme de viaje a Punta Cana con mis amigos porque es mi cumpleaños. El avión presidencial no se puede utilizar para trasladar a mis sobrinos porque ¿para qué van a pagar su pasaje cuando yo los puedo jalar? No, no funciona así. El avión presidencial sí, se utiliza con invitados vinculados a la actividad oficial. Se utiliza cuando yo voy a realizar alguna actividad donde requiero llevar a mi familia, donde requiero llevar, recordemos que Keiko Fujimori hacía las labores también de primera dama en su momento, ¿no? Cuando quiero utilizar de alguna manera el avión, pero justificándolo en alguna actividad oficial en donde tengo que hacerlo porque es parte de mis funciones y es algo que le conviene al Perú, le conviene a las y los peruanos. No es para ayudar a mis sobrinos, no es para evitarles pagar su pasaje comercial. Entonces, eso tiene que quedar claro y sí va a tener que ser materia de una investigación porque ya hay muchas sentencias donde se han habido condenas por el mal uso de los recursos del Estado. No es la primera vez. Entonces, lo que dicen los ministros no es acorde a lo que el Poder Judicial viene considerando como peculado de uso en infinidad de casos a la fecha. Así, hay un montón de casos. Es más, el periodismo ha expuesto a ministros que usan el carro designado para su despacho, para llevar a la esposa a hacer compras, para llevar a la amiga a la peluquería. Es decir, exactamente lo mismo. Las mismas reglas están sobre... a ver, ¿cómo le digo? Es decir, son las mismas reglas para el presidente de la República. No tiene ninguna protección especial porque es el presidente de la República. Para nada. Es más, fíjate, es cierto que hubo todo un debate porque algunos decían, oye, pero el problema pues es que el vehículo que me dan, la unidad, la camioneta, ¿no?, que está destinada a mi servicio personal por el cargo de ministro, porque yo me tengo que trasladar como ministro, no puede correr la misma suerte. Incluso hasta ahí llegaba el debate. Y es más, el Código Penal contempló una modificación de esa naturaleza que decía que no iba a ser considerado peculado de uso los supuestos en los que se utilizaba un vehículo motorizado
destinado al servicio personal. O sea, el carro, ese era el ejemplo que se estaba pensando, ¿no? El carro que es asignado, porque como es ministro, tiene que desplazarse en ese carro para poder facilitar su seguridad, la protección de su seguridad, ¿no? Pero ese no es el caso del avión presidencial, Karina. No, eso El no avión es el presidencial caso. no entrega ese supuesto, Claro, ¿no? claro. Estamos muy lejos de ese supuesto. Muchísimas gracias entonces a Romy Chan por aclararnos el tema. Ella es abogada penalista. Muchas gracias por estar aquí y buenos días.